Hola a todos, esta es la tercera parte de la historia sobre la posible caída de un gigantesco asteroide en la Tierra en un pasado no muy lejano. Y finalmente, escucharán la explicación teórica de la posibilidad de tal evento. Pero antes, unas aclaraciones. Primero, para quienes no han visto las primeras dos partes, recomendaría verlas antes. Será más fácil comprender de qué hablo. En segundo lugar, todos los cálculos, conclusiones y formulaciones fueron realizados por mí personalmente. Las explicaciones de cada cálculo se proporcionan y se demuestran en esta película y en las partes anteriores. Ahora procederemos a lo más interesante, a las respuestas. Entonces, ¿cuál es el problema? Todo se reduce a la mecánica celeste. El asunto es que en el espacio no hay caminos rectos. Todos los objetos se están moviendo, y no es simplemente un movimiento caótico en cualquier dirección, sino una ruta precisa a lo largo de una órbita específica. Y esta órbita siempre está alrededor de algún centro de masa. En nuestro sistema solar, este centro de masa es el Sol. Y para volar de un planeta a otro, necesita realizar una serie de maniobras muy complejas, cada una de las cuales será una transición de una órbita a otra. Es decir, no será una línea recta, sino una muy curva, y el comportamiento de los objetos al acercarse variará mucho dependiendo de sus masas, tamaños y velocidades. Por ejemplo, si un pedazo de roca de 10 a 20 metros o incluso 100 metros de diámetro vuela a una velocidad de, digamos, 25 a 30 kilómetros por segundo, la Tierra inmediatamente lo derribará y lo atraerá hacia sí misma prácticamente sin resistencia. Sin embargo, si incluso una roca tan pequeña se mueve a 40 a 50 kilómetros por segundo, la Tierra tendrá que esforzarse mucho. La órbita del meteoro definitivamente cambiará bajo la influencia de la gravedad, pero no habrá colisión, simplemente pasará de largo, sin darle a las fuerzas de gravedad suficiente tiempo para capturarlo. Sin embargo, si la roca es más masiva, como nuestro amigo de 200 kilómetros, el proceso de colisión dependerá de una gran cantidad de factores. Y en cualquier caso, se convertirá en un baile cautivador de dos cuerpos celestiales alrededor de un centro de masa común. Aquí es donde comienza lo más interesante. Desglosaremos este baile en detalle y descubriremos por qué. Nuestros cálculos iniciales de los tamaños eran solo aproximados y no tenían un significado decisivo. Aquí vale la pena explicar de inmediato algunos conceptos que se utilizarán en el futuro. Las órbitas perfectamente redondas prácticamente no existen. Todas están de alguna manera alargadas. Algunas están ligeramente alargadas y son prácticamente indistinguibles de un círculo, mientras que otras órbitas están alargadas como un huevo. Ese punto de la órbita que está más cerca del centro de masa se llama perigeo, pericentro o perihelio, dependiendo del contexto, y la parte más alejada de la órbita se llama respectivamente apogeo, apocentro o afelio. Ahora es necesario entender según qué reglas los cuerpos celestes se mueven en general en nuestro sistema solar. La primera regla es que todos los cuerpos se mueven en una dirección alrededor del centro de masa común del Sol. Y si miramos el plano de la eclíptica desde el polo norte, esta será la dirección opuesta a las manecillas del reloj. Si es desde el sur, entonces al contrario, en el sentido de las agujas del reloj. Es decir, el movimiento en dirección contraria es casi imposible. La segunda regla no es tan estricta, pero aún así es bastante importante. Los objetos deben moverse más o menos en un plano que se llama el plano de la eclíptica. Por supuesto, cada planeta, cometa o asteroide tiene una inclinación específica de su órbita hacia el plano general, pero hablaremos de esto en otras series. La tercera regla: cada objeto no solo se mueve en sentido horario, sino que también tiene un centro de masa alrededor del cual gira. Ya sea un planeta o el Sol, en raras ocasiones este centro es el centro de nuestra galaxia. Pero esto solo se aplica a aquellos objetos que tienen la cuarta, quinta velocidad cósmica y aparecen en nuestro sistema, en otras palabras, transitoriamente.
Otra regla importante es la velocidad. Cada objeto tiene la primera, segunda o tercera velocidad cósmica, y dependiendo de ella, es un satélite, un cuerpo en caída o un objeto que pasa. Precisamente la velocidad, la órbita y la masa son las magnitudes determinantes, de las cuales dependen las futuras interacciones entre los objetos. Ahora podemos proceder a la investigación adicional. Vamos a averiguar por qué órbitas y trayectorias nuestro asteroide podría haber chocado con la Tierra. Primero, la trayectoria de encuentro. Tal trayectoria implica una colisión oblicua con la Tierra en un ángulo de 90 grados. Precisamente tal trayectoria es la más catastrófica y destructiva. En este caso, la velocidad de la colisión se sumará a la velocidad del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que es de unos 30 kilómetros por segundo, más la velocidad del movimiento del asteroide, que es de unos 40 kilómetros por segundo, es decir, 70 kilómetros por segundo o más. Tales colisiones, como se puede ver en el esquema, ocurren por la mañana. Un detalle interesante, ¿verdad? ¿Cómo se compara esta variante con las reglas del sistema solar? Mal. No, por supuesto, tales colisiones matutinas existen, pero todas están dirigidas en un ángulo agudo hacia la Tierra. Prácticamente no hay amor, precisamente porque para una colisión de amor, nuestro meteoro debe moverse alrededor del Sol en contra de la dirección general del movimiento del planeta. Por supuesto, tal cosa es posible, pero la probabilidad se acerca a cero absoluto. Además, si este escenario hubiera ocurrido, es posible que la Tierra ya no existiera, y en su lugar habría otro cinturón de asteroides. La segunda opción es más común, es la trayectoria de persecución. En este caso, el meteoro se moverá de acuerdo con todas las reglas de movimiento del sistema solar. Y como su velocidad es mayor, perseguirá a la Tierra, y la velocidad de impacto será de 10 a 15 kilómetros por segundo. Estos impactos son los más probables. Si el impacto es directo, a un ángulo de 90 grados ocurre por la tarde al atardecer. Pero en la mayoría de los casos la aproximación ocurre en un ángulo agudo o cerca de la medianoche. Un ejemplo vivo son las lluvias de meteoros, o durante el transcurso del día. La dirección del movimiento de tales meteoritos es de este a oeste si es de día, o de oeste a este si es de noche. Por supuesto, también hay variantes que dependen del ángulo de inclinación de la órbita del asteroide a la órbita de la Tierra. ¿Cómo concuerda esta variante con nuestra sospecha? Excelente, hay una alta probabilidad de que coincida. Sin embargo, hay algunos matices aquí. El asunto es que si el centro de la órbita de tal objeto se encuentra entre la Tierra y el Sol, este objeto pasará cerca de la Tierra a su máxima velocidad de alrededor de 45 kilómetros por segundo. Y la Tierra simplemente no tendrá suficiente tiempo para atraerlo hacia sí misma. Además, cuanto más cerca esté el centro de la órbita del asteroide al Sol, más pronunciada será la curva que hace alrededor de él, y mayor será la influencia gravitacional que el Sol ejerce sobre él. En otras palabras, solo los objetos muy pequeños y rápidos se mueven en estas órbitas, y todos los grandes simplemente se desintegran en pedazos por las fuerzas gravitacionales del Sol. Por eso nos interesan los asteroides que tienen el punto más alejado de su órbita en algún lugar cerca de Venus, la Tierra o incluso Marte. Es por estas trayectorias de tránsito que vuelan los asteroides más grandes. Consideremos esta opción como la más adecuada y probable. La llamaremos variante de tránsito. Entonces, la variante de tránsito. En este caso, nuestro planeta se encuentra en el camino de un asteroide o cometa que sigue la ruta Sol-Júpiter, o Sol-Saturno, o incluso la ruta transuraniana. En este caso, el impacto en el planeta también será lateral o en el declive o en el amanecer, dependiendo de en qué parte de su ruta se encuentre el objeto. También hay matices relacionados, de nuevo, con el ángulo de inclinación de la órbita del asteroide, así como con la ubicación de su punto de perigeo. Esta opción de tránsito es la más probable de todas.
Aquí tienes una enorme cantidad de asteroides y cometas que aún están activos, y una gran selección de asteroides para todos los gustos, tamaños, masas y densidades. Es decir, si un cuerpo tan enorme de 200 kilómetros llegara a nosotros, es muy probable que lo haga precisamente en esta trayectoria. Continuamos con la discusión. ¿Es posible una colisión directa? Por supuesto, sí. Pero la probabilidad de que un punto microscópico golpee otro del mismo tamaño en las escalas del sistema solar es casi cero. La probabilidad de que un asteroide caiga en el campo gravitacional de la Tierra y su órbita se desvíe gradualmente es prácticamente del 100%. Y nuevamente, hay posibles escenarios. En un caso, la desviación gradual de la órbita del asteroide causará su caída en el Sol. En otro, realizará una maniobra gravitacional alrededor del Sol, y al alcanzar una cuarta parte de la velocidad espacial, volará más allá de los límites del sistema solar. En ciertos casos, podría incluso chocar con Venus o Mercurio. Pero estos son todos los efectos de la influencia gravitacional a corto plazo de la Tierra sobre el asteroide. En todos estos escenarios, el asteroide simplemente se desviará de su curso, pero no se detendrá. Pero nos interesa otra variante en la que el asteroide estará suficientemente largo bajo la influencia del campo gravitacional de la Tierra y podrá reducir su velocidad hasta la segunda velocidad cósmica. Para esto, el objeto debe permanecer entre la Tierra y el Sol, en su camino hacia el Sol, o entre la Tierra y Marte en su camino desde el Sol durante el mayor tiempo posible. Probablemente sea mejor si el primer contacto ocurre en el camino desde el Sol y a una distancia suficientemente grande de la Tierra. En este caso, la Tierra desviará la órbita del asteroide y la frenará al mismo tiempo. El peso del objeto juega un gran papel aquí. Si el objeto es demasiado pesado, no se logrará una frenada efectiva. Si el objeto es pequeño, caerá directamente a la Tierra como un meteoro común. En otras palabras, la clase de asteroides que calculamos y encontramos en la última hora, con diámetros que van desde cientos hasta miles de kilómetros, es perfecta. La hipótesis es respaldada por el trabajo del grupo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, bajo la dirección de Richard Binzel, quienes, basándose en sus observaciones, crearon un modelo computacional donde rastrearon el movimiento de los asteroides y la Tierra durante el último medio millón de años. Resultó que durante este tiempo, una gran cantidad de asteroides se acercaron a la Tierra a una distancia de menos de 100.000 kilómetros, es decir, 3 veces y media más cerca que la Luna. Y en cada uno de ellos quedaron rastros de la influencia gravitacional de la Tierra. Entonces, ¿qué sucederá con el asteroide si su velocidad se reduce a la segunda cósmica? Si fuéramos precisos hasta 11 kilómetros por segundo, entonces el objeto volverá a la Tierra y se convertirá en su satélite. Pero hablaremos de eso un poco más tarde. Primero, investiguemos cómo y por qué medio esto es posible. El escenario ideal sería una coincidencia en la que el asteroide golpearía la Tierra, moviéndose desde el pericentro de su órbita hacia el apocentro, y estaría en el lado nocturno de la Tierra. Este punto de pericentro estaría no cerca del Sol, como es habitual, sino entre las órbitas de la Tierra y Marte. No hay nada en contra de las reglas en tal órbita. Por lo tanto, no solo es posible, sino también cósmicamente. Confirma indirectamente la suposición sobre las dimensiones del objeto, dado que tales órbitas son características, en primer lugar, de cuerpos masivos, y en segundo lugar, de asteroides que se encuentran en órbitas transuranianas. Un ejemplo es el asteroide 2066, Herón, cuyos 166 kilómetros. Así, nuestro asteroide se mueve a una velocidad de alrededor de 40-45 kilómetros por segundo, alejándose de su pericentro hacia el apocentro, es decir, profundamente en el espacio. Y en este momento, la Tierra, que se mueve en un curso paralelo, la alcanza a una velocidad de 30 kilómetros por segundo. Por lo tanto, su velocidad relativa entre sí es solo de 15 kilómetros por segundo. Es decir, la Tierra solo necesita frenar este objeto a 4 kilómetros por segundo. Efectivamente, es una velocidad enorme.
Pero, dado que los objetos se mueven en trayectorias paralelas durante algún tiempo, el campo gravitacional de la Tierra tiene más que suficiente tiempo para frenar. Imaginemos cuánto es eso. Tomaremos como base objetos obvios, por ejemplo, la Luna, que definitivamente está en el campo gravitacional de la Tierra y no se va a ninguna parte. La distancia a ella es de 380.000 kilómetros, lo que significa que el bucle gravitacional por el que volaba nuestro asteroide ocupaba 380.000, multiplicado por 276.000 kilómetros. A una velocidad relativa de 15 kilómetros por segundo, el asteroide recorrerá esta distancia en 14 horas, y a la velocidad más probable de 12 kilómetros por segundo, tomará 18 horas en total. Y durante todo este tiempo, el campo gravitacional de la Tierra estará frenando al asteroide. Vale la pena mencionar nuevamente que la velocidad del asteroide es un promedio, ya que se mueve a diferentes velocidades en diferentes puntos de su órbita. Estando en el punto más lejano de su órbita, profundamente en el espacio, más allá de Júpiter, su velocidad varía de 7 a 20 kilómetros por segundo, y en el punto más cercano al Sol, acelera hasta 50 a 60 kilómetros por segundo. Por lo tanto, la velocidad que hemos seleccionado como ejemplo, 45 kilómetros por segundo, es la velocidad máxima de un asteroide a esa distancia del Sol. La velocidad promedio de los asteroides cerca de la Tierra es de 42 kilómetros por segundo. En otras palabras, tan pronto como el asteroide en la ruta que hemos trazado entró en el campo gravitacional de la Tierra, ya no tenía salida. Pero eso no significa que caerá aquí pronto y todos pereceremos. No, lo más fascinante recién empieza. Bajo la influencia de la gravedad terrestre, el asteroide no solo se ralentizará. Su órbita comenzará a doblarse suavemente en la dirección opuesta, y en una etapa determinada, se revertirá y tomará la órbita terrestre. La distancia a la que se dará la vuelta, sin embargo, depende en gran medida de su tamaño, masa y velocidad inicial. Cuanto mayor sea la masa y la velocidad iniciales, más lejos estará el punto de giro, y el centro de la nueva órbita será más alargado. A partir de este momento, entre la Tierra y el asteroide se forma un centro de masa común, alrededor del cual comienzan a girar mutuamente. La velocidad del asteroide no le permite salir más allá de los límites del campo gravitatorio de la Tierra. Sin embargo, es suficiente para girar en la órbita establecida. Un ejemplo siempre está frente a nosotros, no es necesario ir lejos. Eso es la Luna, pero la Luna es todavía una conversación separada, su órbita es casi redonda, pero nuestro visitante no es así. Su órbita está muy estirada. Sin embargo, ahora nuestro asteroide se ha convertido en un satélite de la Tierra hasta que las fuerzas de gravedad reduzcan su órbita a un nivel peligroso. ¿Cuánto tiempo puede continuar esto? Vamos a fingir. Una vuelta de la Luna alrededor de la Tierra toma aproximadamente 27 días, pero la velocidad de rotación de la Luna en su órbita es de alrededor de 1 kilómetro por segundo, y nuestro asteroide es por ahora 10 veces más rápido. No mucho, pero en su primera órbita alrededor de la Tierra lo hizo en aproximadamente 18 horas y media, es decir, alrededor de 3 días y medio. Y eso significa que el baile final del asteroide alrededor de la Tierra podría haber durado meses, años e incluso décadas. Pero en los puntos de precentro y apocentro, que están a una distancia significativa de la Tierra, posiblemente incluso más allá de los límites de la órbita de la Luna, comienzan a actuar fuertes mareas gravitacionales. Eso es cuando la inercia te tira en una dirección y la gravedad en la otra. Y si el objeto es grande, estas fuerzas comienzan a desgarrar el objeto en partes más pequeñas. Estos procesos se observan constantemente en el espacio cercano. El ejemplo más cercano es el cinturón de asteroides. Veremos los demás ejemplos luego. Recordemos dos cosas por ahora. El objeto ha ocupado una órbita más o menos estable durante varios años. Su órbita es alargada y en algunos lugares pasa bastante cerca de la Tierra. Para los que no vieron los episodios previos, explicaré. Las fuerzas gravitacionales de marea actuarán sobre cualquier objeto, pero qué tan rápido lo desgarrarán depende de la composición y densidad del objeto.
Por ejemplo, es casi imposible desgarrar un meteorito de hierro hasta que alcance un tamaño determinado. Pero nuestro objeto está compuesto casi completamente de arena compactada y arcilla. Explicación en las partes anteriores. Por lo tanto, nuestro objeto se dividirá en varias partes grandes. ¿Qué verá el observador desde la Tierra en este caso? Nada especial, solo aparecieron 2 o 3 lunas nuevas en el cielo. En caso de que un asteroide de 20 kilómetros de diámetro pase cerca de la Tierra a una distancia de 22.500 kilómetros, parecerá del mismo tamaño que la Luna, con una sola diferencia. Nunca se verá como una luna llena, siempre se verá solo como una media luna. Porque a esa distancia, estando en la sombra de la Tierra, nunca estará completamente iluminado. Ahí tienes la Luna. Y precisamente estos fragmentos de un asteroide destrozado, posiblemente, fueron las mismas lunas que los investigadores de ciencias alternativas llamaron Fata y Lelia. Sin embargo, no somos tan obvios. Por lo tanto, sin prestar atención a los gritos en la espalda de Stoy, no eres de esa caldera, solo los sacerdotes deben contar. Aún así, usamos la calculadora para contar. Somos personas sencillas, soviéticas, amantes de la paz, no reconocemos la división de las personas en clases, castas y varnas. ¿Qué sucederá con nuestro objeto o ya ahora con los objetos en el futuro? Y luego sucederán 2 cosas a la vez. En primer lugar, la fuerza de gravedad reducirá gradualmente su órbita cada vez más cerca de la Tierra. Al mismo tiempo, las fuerzas gravitacionales continuarán desgajando más y más pedazos y triturándolos en componentes cada vez más pequeños. Y, por supuesto, el objeto seguirá frenando cada vez más. Gradualmente, con el tiempo, las partes más ligeras y menos densas serán desgarradas hasta convertirse en polvo y ocuparán una órbita más baja, formando así alrededor de la Tierra lo que se llama un disco de acreción. O en términos más simples, un anillo. Exactamente los mismos anillos que observamos ahora en Saturno. Los mismos anillos están en Urano e incluso en Júpiter y Neptuno. Sí, incluso Herón, que solo tiene 166 kilómetros de diámetro, también tiene tales anillos, pero son pequeños. Los más brillantes y famosos se encuentran en Saturno. Estos anillos pueden orbitar alrededor del planeta, disminuyendo gradualmente y cayendo a la superficie durante muchos años. Los anillos de Saturno están compuestos principalmente de cristales de hielo, que tienen una densidad de 1, por lo que no desaparecerán pronto. Sin embargo, nuestros anillos están hechos de arena y arcilla, que son 2 veces más pesados, por lo que caen a la superficie. Son mucho más efectivos, mezclándose simultáneamente en las capas superiores de una atmósfera aún más densa con agua y dispersándose por toda la superficie. Pero incluso antes de esto, las partes más pesadas de nuestro asteroide, compuestas aparentemente de basalto y un poco de hierro, liberándose de las masas de arena y polvo, disminuyeron considerablemente en tamaño, perdieron inercia y masa, y ahora pueden caer tranquilamente sobre el planeta. Todos caerán en diferentes latitudes del planeta, pero definitivamente en el mismo meridiano más menos y prácticamente al mismo tiempo. Esto se debe a que el cuerpo original, que se desintegró en el extremo distante de la órbita bajo la influencia de las fuerzas de marea, no obstante, impartió a todos los fragmentos la misma aceleración y casi la misma dirección. La única diferencia es que deben dispersarse uno del otro en un ángulo pequeño como resultado de la desintegración. Y cuanto más lejos de la Tierra ocurrió la desintegración, mayor será la distancia entre ellos en el meridiano de caída. Pero dado que todas las partes se dispersaron simultáneamente y adquirieron el mismo impulso inicial, pero en direcciones opuestas, la distancia entre ellas debería ser aproximadamente la misma. ¿Así? ¿Y qué pasa con nuestros anillos? ¿Nuestro disco de acreción de arena y arcilla? Y seguirá cayendo a la Tierra durante mucho tiempo, tal vez incluso varios años, oscureciendo el Sol y causando un enfriamiento.
Además, dado que nuestro objeto era irregular, las partes más densas llegaron a la caída directa, y las partes más ligeras se formaron en un anillo alrededor del ecuador en el plano de la eclíptica y continuaron cayendo sobre la Tierra como arena durante mucho tiempo. Creo que para muchos ya está claro, pero aún así debemos pasar a las pruebas. Muchos ya saben sobre las 3 marcas en la superficie de la Tierra en los océanos. La primera divide la Antártida y Sudamérica, formando el paso de Drake. La segunda está prácticamente en el Ecuador. También divide América del Norte y América del Sur en el Mar Caribe. La tercera está en el Polo Norte, en el fondo del Océano Ártico. Las 3 marcas comienzan aproximadamente en el mismo meridiano de 50 grados. Todas 3 tienen una anchura y profundidad muy similares, que varían desde 450 kilómetros en el centro, 550 kilómetros en el sur y 700 kilómetros en el norte. Sí. Todos 3 tienen aproximadamente la misma longitud de 1960, 2300 y 1990 kilómetros, y la distancia entre ellos es la misma en todos los casos, 8025 kilómetros. ¿De qué está hablando? Una pequeña diferencia en la longitud y el ancho del rastro habla de tamaños ligeramente diferentes y un relieve diferente en el lugar del impacto. Y no es sorprendente, el asteroide no pudo haberse dividido en partes absolutamente iguales, pero dar a todas las partes exactamente el mismo impulso y velocidad no solo podría, sino que era obligatorio. Por eso, los 3 fragmentos cayeron a la Tierra aproximadamente en el mismo meridiano, y precisamente por eso la distancia entre ellos es absolutamente la misma. Cuando se rompieron, volaron como metralla de una escopeta. Pero eso no es todo. Gracias al mecanismo de cálculo de consecuencias, conocido por la caída de cuerpos celestes. Calculamos que cada uno de estos 3 fragmentos tenía un diámetro de 170 y 250 kilómetros. Y llegaron casi al mismo tiempo, con la única diferencia de que el fragmento más pesado, el que cayó en el Océano Ártico, llegó un poco antes, aproximadamente 4 o 5 horas. Además, una bola de arcilla y arena de 20 o más kilómetros que cayó mucho después durante un largo periodo de tiempo desde el disco de acreción y la atmósfera. Y es ese mismo polvo de cuarzo, arena y arcilla que se dispersó por toda la superficie de la esfera terrestre y el desierto. Es decir, obtenemos un diámetro total del asteroide de no menos de 400 kilómetros. De ninguna manera, no menos. Pero estos ya son datos bastante precisos. ¿Qué más nos da esto? Bueno, por ejemplo, conociendo la distancia entre los puntos de caída y el ángulo de entrada, podemos determinar con bastante precisión el apocentro de su órbita en el momento de la separación. Es 4.742 kilómetros. Con la parte teórica creo que eso es todo, e incluso hay una parte demostrativa. Lo mencionado anteriormente es suficiente para afirmar con un 100% de probabilidad tal escenario en la historia del planeta. Definitivamente fue. En el próximo video, finalmente me uniré a la masa principal de alternativos y presentaré evidencia histórica, muchas de las cuales ya conoces maravillosamente, pero escucharás sobre algunas por primera vez. Amigos, ninguno de nosotros teme equivocarse, y si ves un error en mi lógica, no dudes en dejar un comentario enojado debajo del video de manera clara, precisa y sin rodeos.